La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por su apoyo. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Así que los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. El siguiente relato lo mandó nuestro amigo Richard Correa desde Chile. Como siempre, el uso de audífonos es recomendado para una mejor experiencia. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Aquella mujer apareció de la nada, acercándose sigilosa al tumulto en donde guardábamos en fila para entrar al espectáculo circense de esa noche. Oculta tras un tráiler en la oscuridad, observó dubitativa hacia todos lados antes de cruzar hacia nosotros, ocultándose de alguien o de algo a quien parecía temerle en demasía. Su aspecto era enfermo y descuidado, pero fue su rostro, o más bien sus ojos cargados de tristeza, melancolía y algo de desesperación, lo que llamaron mi atención. La gran mayoría creyó que era parte del circo, algo así como la encargada de publicitar aún más el espectáculo de horror y a las criaturas que prometía mostrar en su horario nocturno. El único hombre lobo de Sudamérica y Frankenstein, el gigante mutante, eran los personajes íconos de este circo, cuyos rostros deformes eran caricaturizados en enormes lienzos adosados a la carpa. Más que un circo, parece una casa del terror, comentó alguien en la fila. Pero era algo habitual y una costumbre muy antigua que este tipo de circos pequeños, que se trasladaban de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, tuvieran personajes raros como parte de su espectáculo. Casi siempre se trataba de personas con malformaciones o raras enfermedades que, insanamente, se aprovechaban de ellos. Pues al ser mal vistos o muchas veces ser personas repulsivas para la sociedad, encontraban en estos lugares un espacio donde quizás se sentían parte de algo, e incluso importantes y remunerados. Se notaba que era aquel típico circo familiar, donde hasta los payasitos más pequeños son los hijos de alguien, y desde muy temprana edad comienzan a desarrollarse en lo circense, a vivir viajando y a dormir en un remolque. Era su primer día de función, y hace 2 días que habían arribado al pueblo, en donde se dedicaron a instalar tranquilamente su enorme carpa, preparando todo para quizás un mes de espectáculos. Fue desde el primer día en que una precaria camioneta roja, en cuyo techo unos enormes megáfonos adosados resonaban su andar por las calles, llamando la atención de los pobladores y en especial de los niños, quienes entusiasmados daban cuenta a sus padres de la llegada del circo, el cual promocionaba su espectáculo con una voz particularmente de payaso a través de los megáfonos. La noche era fría, pero a la mujer extraña parecía no importarle. Llevaba solo un vestido tan delgado como su figura y un viejo chaquetón marrón. De su cuello colgaba un crucifijo de llamativo tamaño y en una de sus manos empuñaba un rosario, el cual apretaba con fuerzas, dejando ver solo parte que colgaba de entre sus dedos. «Váyanse a casa, no entren a la carpa. Esas bestias pondrán ojos sobre sus hijos y se los comerán», susurraba entre la gente, en forma reiterada, como un discurso aprendido y observando a cada momento a sus espaldas, intentando no ser sorprendida. A muchos les pareció una loca, observándola con desprecio y alejándose algunos metros de ella. Una mujer de la calle con sus facultades mentales perturbadas, mientras que otros, como mencioné anteriormente, pensaron que era parte del espectáculo y su trabajo era impartir el miedo entre la gente previo acto de aquellos personajes del horror. Cuando llegó a nuestro lado, esbozó una sonrisa a mis hijos
quienes la observaron con temor escondiéndose detrás de nosotros. Luego me tomó del brazo, apretando con sus huesudas falanges y me miró a los ojos con espanto, advirtiéndome en susurros sobre aquellos seres o criaturas del circo, empinándose casi a la altura de mis oídos para tal. Ellos se llevaron a mi hijo. Lo vi con mis propios ojos, cuando esa bestia me lo arrebató desde nuestra propia casa. Fue hace 6 meses atrás. Sé que fueron ellos. Fui con la policía, pero no me creyeron y los he seguido. Sé que lo tienen en algún lugar. Ojalá no se lo hayan dado de comer a esas cosas. Luego hizo una pausa, observando de lado a lado y comentó todavía más grotesco. Comen carne humana. ¿De qué diablos habla esta mujer? Me pregunté confuso y apartándome de inmediato de ella, justo cuando tenía intenciones de continuar con sus escalofriantes historias y echarme a la cara su asquiento hálito. Apareció un tipo alto y corpulento. Caminando con premura y a gritos comenzó a increpar a la mujer, tomándola pronto del brazo para apartarla del lugar y a casi empujones echarla. La extraña mujer caminó rápidamente, por momentos impulsando su andar por aquel fornido hombre, una especie de guardia circense, el cual seguía sus pisadas lanzándole improperios para que no volviese a molestar al público y que llamaría a la policía en caso de insistir. Vaya momento más extraño. Fue lo que todos con sus miradas y gestos parecían decirse unos a otros, comprendiendo que tal vez se trataba de una vagabunda con sus facultades mentales perturbadas. Sin embargo, hubo algo inquietante en todo ese episodio, pues ninguno comentó conocerla o haberla visto antes en el pueblo. Claramente había llegado junto con el circo. Luego del contratiempo, la fila comenzó nuevamente a moverse. La función estaba pronta a comenzar. Hace tantos años que no estaba en un circo. Pensé recordando con nostalgia la última vez de aquello. Eso sí, la esencia del espectáculo no había variado mucho en décadas. Payasos, trapecistas y el imperdible espectáculo de leones y su domador. Pero creo la mayoría que había preferido la función nocturna era para presenciar aquellos extraños personajes de horror. Un hombre lobo en una carpa circense. ¿Qué clase de espectáculo podría brindar más allá del morbo de la gente? De seguro era el mismo payaso del inicio, pero con un buen disfraz, pensé. Pero la verdad quedé completamente sorprendido cuando se abrió el espacio para aquella macabra presentación. Una jaula montada sobre un carrito de 4 ruedas, completamente tapada con un telón negro, apareció desde el fondo. Las luces se apagaron en las gradas y los focos siguieron su transitar guiado por unas esculturales chicas. Pronto, el presentador anunciaba el momento de la noche, con una voz siniestra, intentando atemorizar a los presentes acompañado de una música de horror de fondo. El supuesto, único y real hombre lobo de Sudamérica hacía su aparición. Ya en el centro de la pista y con las gradas expectantes, aquel ser dentro de la jaula comenzó a sacudir brutalmente los barrotes y a emitir guturales sonidos que por momentos parecían de un verdadero animal más que de una persona. El público gritó enaltecido, pero más lo hizo cuando cayó aquel telón que recubría la jaula, dejando al descubierto una aberración antinatural que me hizo dudar por momentos que se tratara de algún buen disfraz. Era una anomalía horripilante, una fusión entre un hombre y un perro gigante, cuyo rostro deformado llamaba la atención por lo alargado de sus mandíbulas, resaltando la inferior, en donde unos gruesos colmillos se dejaban ver, junto a una corredera de dientes deformados. Aquello era asqueroso y atemorizante, pero luego me reí estúpidamente convenciéndome de que solo era un excelente disfraz y un buen maquillaje. Aplaudía y reía, siguiendo a la multitud enfervorecida con aquella criatura, alentando también a mis hijos a tal, quienes asombrados y que de a poco salían del temor inicial. Pronto mi rostro cambió drásticamente, y fue cuando comencé a analizar aquel cuerpo, encorvado, completamente cubierto de pelos negros que se sostenía en 4 patas, que parecía no caber del todo bien dentro de aquel espacio de barrotes. Algo extraño había en él,
pues la forma de sus patas era totalmente inhumana. El gentío conmocionado comenzó a expresarse con griteríos. Algunos reían de nervios, otros asombrados e impávidos, en su gran mayoría niños que no sabían cómo reaccionar. Y más de alguno sollozó entre los asientos espantado por lo que veían sus ojos. Por momentos el circo pareció transformarse en un zoológico, donde exhibían un nuevo animal exótico o algo por el estilo. Aquel hombre, lleno de pelos, arremetió contra los barrotes con brutalidad, causando la histeria colectiva ante una posible escapatoria. Y así lo fue, pues la reja se dio de seguro como parte del espectáculo, dejando a la vista a toda la humanidad de aquel pavoroso personaje, que salía enfurecido de su cautiverio. La carpa quedó casi en tinieblas, y solo una luz parpadeante e incandescente iluminaba a la bestia en el centro de la pista, como queriendo ser oculta en la penumbra, para que nadie pudiese verla con nitidez y tal vez darse cuenta de que se trataba solo de un humano disfrazado y maquillado. Pero mi fijación era sobre esas patas traseras. No eran humanas. Fijando algunos segundos mi vista sobre ellas, casi sin pestañear, pese a que las luminiscencias parecían cegar a todos. Eran patas delgadas, como las traseras de un perro, pero con unas pezuñas de chivo o algo así. Mi vista no soportó más y tuve que desistir apretando mis ojos encandilados por el esfuerzo aquel. Perdí la vista durante un par de minutos, limitándome solo a escuchar los guturales y enfurecidos gritos de la bestia y el sonar de las cadenas que lo contenían, para no lanzarse sobre la multitud. Cuando mi vista se aclaró del todo, aquello ya había vuelto a la jaula, y el público aplaudía de pie conmocionado por lo que acaban de presenciar. La luz volvió a la carpa, y las chicas se despedían de la gente paseando la jaula con la bestia adentro por la pista circular. Échenle una última mirada, parecían decirnos antes de arrastrarla nuevamente hacia las afueras. De fondo, el animador pedía más aplausos para el breve espectáculo, y al final terminé aplaudiendo como todos, pese a mis inquietudes. Pero no era todo lo que me tenía preparada la noche, pues hubo justo en ese instante algo aún más aterrador e inquietante. Como sacado de escena y oculto en la oscuridad cerca de bambalinas, observaba siniestro y misterioso hacia las gradas un feo y gordo payaso. Pensé que era un maniquí o parte de la decoración, al principio por su rigidez, pero luego al observarlo fijamente, noté que era real. Miraba directo hacia nuestra posición y me dio la idea de que casi era directamente hacia mis hijos. Aparté mi vista un instante de él, pero pasado algunos minutos, seguí ahí, observando, sin pestañear ni expresión alguna, con aquella enorme boca roja pintada sobre un rostro completamente emblanquecido de maquillaje, donde solo sus ojos eran atravesados por unas líneas de pintura negra de forma vertical. Una nariz de plástico abultada carmesí y unos pocos mechones de pelo verde teñido completaban su apariencia facial. Vestía un enorme pantalón amarillo con tirantes negros sobre una camiseta manga larga blanca con rayas verdes horizontales. Y su calzado era el típico zapato enorme de un intenso negro resplandeciente. Toda la gente aplaudía y nadie parecía notar su extraña y siniestra presencia, no quitándole los ojos de encima, hasta que notó que observaba su acecho hacia las gradas, moviendo al fin su cabeza extrañamente y esbozándome una sonrisita antes de perderse tras el telar de la carpa. ¿Quién diablos era? No recordé haberlo visto en ninguna de las apariciones de payasos durante la noche, dejándome lleno de curiosidad y con algo de inquietud. Minutos más tarde, un nuevo espectáculo de payasos sacaba carcajadas por montones. Fueron la antesala a la entrada de Frankenstein, quien básicamente era un pobre hombre con gigantismo y al parecer con síndrome de megalencefalia, pues su cabeza era enorme y también parte de su rostro, a quien pintaron y vistieron simulando al mítico personaje. Su parte era interactuar con los payasos, en un sketch algo terrorífico, pero dedicado plenamente a los más chiquitos, dejando una grata sensación y un buen momento de risas, pues para ellos era solo un hombre gigante disfrazado, y era lo único que debían saber. Casi a medianoche terminó la función, y fue a la salida, entre el tumulto de gente que se retiraba a sus casas, que nuevamente apareció aquella extraña y misteriosa loca mujer, buscando atención
advirtiéndole cosas extrañas a la gente, cosas que horas antes trajo a mis oídos. Esta vez no estuvo el hombre fornido para echarla, pero era la gente misma que se alejaba de ella y la trataban con algo de repulsión, ignorándola completamente. Cuando pasamos por su lado me observó casi reconociéndome, solo repitiéndome aquel mensaje de advertencia desde sus labios, casi como un augurio. Que no salgan solos ni al frontis de la casa. Mientras esté el circo, cuídalos, más aún cuando oscurezca. Solo nos miramos con mi esposa, ignorándola nuevamente. Ya de regreso en casa, Daniel seguía enfervorizado, relatando una y otra vez aquel momento y replicando con gestos a la bestia llena de pelos. Laura era más chiquita, no agradándole del todo esa parte de la función, y aún con algo de miedo abrazaba a mi esposa mientras Daniel insistía en asustarle, imitando al hombre lobo. Más tarde en la cama, y en quietud de la noche, le pregunté a mi esposa qué pensaba de aquella mujer y de sus advertencias, pues no podía quitarme de la cabeza sus palabras inquietantes que se incrementaban cuando también recordaba aquel siniestro payaso que al parecer solo yo había visto. Luego hablamos de aquel extraño ser, y mi mujer también tenía cierto grado de incertidumbre, si realmente era un buen actor, o quizás alguna abominación salida de dónde. Puede ser un nahual, lanzó sin preámbulos, dejándome pensativo algunos instantes antes de profundizar en aquella idea y de debatir sobre el tema. Había oído hablar de tales seres con capacidad de transformarse en animales, pero para mí siempre fueron relatos de abuelos y leyendas de pueblos. Sin embargo, la idea plantó más dudas y curiosidad en saber qué era realmente aquello en la jaula. Fue a los días siguientes, al irme al trabajo muy de madrugada, cuando me desvié un poco del camino a la parada de autobuses para pasar por las afueras del circo, con clara intención de observar si en alguna de sus jaulas, donde mantenían a sus animales, podía estar aquel espécimen. El perímetro de seguridad eran solo bajas vallas metálicas, y a la distancia solo pude observar leones, un tigre blanco y unos cuantos monos haciendo desorden en sus jaulas. La segunda mañana fui algo más osado y me acerqué cerca de los remolques, casi al punto de deambular entre ellos, estúpidamente sin pensar en lo que hacía, buscando algo sin finalidad más que quitar la curiosidad y esa extraña inquietud en mi mente. Fue ahí que volví a verlo, justo cuando entraba el alba, que aquel siniestro payaso apareció en medio de los remolques, a una distancia demasiado corta como para no reconocerlo. Era él, y trajo consigo nuevamente ese extraño miedo en mí, con tan solo su presencia. Ahí quieto, observándome fijamente. Respondí estúpidamente, levantando mi mano en gesto de saludo, mostrándome afable, y esperar que hiciera lo mismo para mi tranquilidad, pero no. Esta vez ni siquiera hubo aquella sonrisa de hace un par de noches. Movió su cabeza de lado a lado, como acomodando su cervical, y luego, en un gesto pavoroso, pasó su dedo índice por el cuello, emulando claramente un degollamiento. Aquello me heló la sangre, e impávido solo lo observé un par de segundos y le quité la vista. Caminé rápidamente con mis piernas temblorosas, observando hacia atrás a cada instante, hasta que me alejé lo suficiente y pude respirar algo más tranquilo. Sin embargo, seguía temblando mientras esperaba el autobús en la soledad absoluta del amanecer, pensando incluso en devolverme a casa y sacar mi vehículo. En instantes apareció más gente en la parada, brindándome cierto alivio, más cuando las luces del autobús se hicieron notar a unos cuantos metros. Fue un día extraño aquel. No logré concentrarme del todo en el trabajo, pues la escena de aquel payaso me perturbó toda la jornada. Al regresar por la tarde, y con la noche a punto de caer, el circo estaba en total funcionamiento, iluminando todo aquel sitio donde se había instalado, en donde resonaban casi en eco las carcajadas de la multitud. Pasé con una rapidez inusual, casi trotando hasta casa, cerrando la reja a mis espaldas con mis músculos completamente rígidos que se soltaban al fin. Luego reí. Reí parado en la puerta de lo estúpido que era por estar tan sugestionado, a mi edad, y solamente por un payaso, que tal vez solo bromeaba o tenía un humor negro, y yo había sido su víctima. Me tomé unos segundos antes de entrar,
desechando todas las estúpidas ideas que rondaron mi cabeza durante el día, sin tener la menor idea que muy tarde por la noche me esperaba algo completamente peor, espeluznante y aterrador. ¿Puedo dormir con ustedes? El payaso no me deja dormir. Fue lo que susurró Laura, mientras se metía en la cama pasando sobre mi humanidad. Entre dormido le pregunté que de qué payaso hablaba, mientras a la vez me quejaba y acomodaba para darle espacio en medio de la cama. Es un payaso feo que está parado en el jardín. Me tocaba la ventana y no me dejaba dormir, papá. Me dijo en silencio, con una voz cargada de veracidad, como temiendo que la escuchara el payaso aquel. Fue solo una pesadilla, mi amor. Ya duérmete, le dije inocente, casi sin pensarlo por lo aturdido del sueño que sentía. Pero cuando se apegó a mí, estaba muy helada y temblaba, reaccionando de inmediato y encendiendo la lámpara del buró. Desperté a mi esposa, quien tiene un sueño bastante pesado. Somnolienta le puse al corriente de los temores de Laura y de su estado, acurrucándola en su regazo, y también diciéndole que solo se trató de una horrible pesadilla. Luego de algunos minutos dejó de temblar, y la calidez le devolvió el sueño. Sin embargo, a mí no, pues había algo inquietante aquella noche, un silencio casi anómalo, siniestro. Los perros ladraban más de la cuenta, e incluso aullaban en momentos, por lo que me levanté rápidamente a ver a Daniel de inmediato. Dormía plácidamente, y como su cuarto no tenía ventana hacia el exterior, solo hacia el patio trasero, me quedé algo más tranquilo. Luego caminé sigiloso hacia la habitación de Laura, acompañado solo del rechinar del piso bajo mis pies, para descubrir, casi infartándome al entrar, una sombra más oscura que la noche misma en la ventana, que se movió ágilmente al notar mi presencia en el cuarto. No podría confirmar con exactitud que era algo humanoide, pues tampoco corría hacia la ventana para ver. El miedo era enorme en ese instante, a tal que me paralicé. Prendí la luz y esperé en el umbral poniendo oído para confirmar si era realidad mi hallazgo, y alguien andaba allá afuera. De ser así, lo de Laura claramente no había sido una pesadilla. Me di algo de valor y cauteloso me acerqué a la ventana por un costado para observar. Fue a un ojo que confirmé que nadie había en nuestro antejardín, respirando algo más aliviado, pero solo porque no me había percatado de mirar más allá de nuestra reja, en donde a unos metros estaba aquella sombra que había espantado a mi pequeña. Dios mío, era un payaso en medio de la noche. Me oculté tras cortinas esperando que no haya notado mi presencia, esperando algunos segundos antes de volver a mirar, esta vez con mayor sigilo. La calle era solo penumbras, y el farol más cercano no ayudaba mucho a distinguir la figura aquella, pensando en momentos que lo había imaginado. Apreté y restregué mis ojos para acomodarlos a la oscuridad, ratificando con horror que se trataba de un payaso, pero no de cualquiera. Era él. Sí, el mismo gordo y siniestro payaso de mis encuentros. Lo reconocería en cualquier parte ya. Fue espantoso verlo frente a nuestra casa, totalmente aterrador, y me arrepentí en ese instante de haberme rodeado por el circo de madrugada. Ahora él me seguía, tal vez por ello. Sabía dónde vivía, y no tenía la menor idea del por qué hacía esto. El pavor me impedía pensar con claridad mis acciones, pero debía hacer algo y pronto. Esta vez corrí la cortina del todo y le di la cara, que supiera que no le temía. Ya no a escondidas. Pude notar que no andaba solo. A su lado y echado lo acompañaba un enorme perro, el cual no le puse toda la atención en un principio. Quizás lo sacó a pasear y que la bestia hiciera sus necesidades, quise convencerme de aquello. Pero pasaban los minutos y no se movían del frente de la casa, por lo que decidí encararlo, y me dirigí a la puerta principal con determinación. Abrí de golpe y avancé a pies descalzos hasta la reja. Había olvidado ponerme calzado y de pronto el frío de la noche me invadía, colándose desde mis pies. ¿Qué rayos quieres?, grité sin pensar. Eran pasadas las 2 de la madrugada y que todos dormían, obteniendo como respuesta solo aquella risa de payaso tan característica. Empezó corta y despacio, casi en susurros, para luego ir incrementando su intensidad y duración.
hasta transformarse en algo gutural, bizarro y espantoso. La luz del vecino se encendió. Creo que lo desperté con mi grito. Pero gracias a ello, aquel horrendo payaso y su perro decidieron marcharse. Pero, en vez de ser un alivio, fue todo lo contrario. Aquel perro no era tal. El bulto animal negro y echado se levantó lentamente, casi de forma torpe para tomar una posición vertical y espeluznante en solo 2 patas, causando mi total asombro y horror. Eran patas traseras de animal, pero su tronco superior era humanoide y algo encorvado, en donde su cabeza parecía esconderla entre sus hombros. Comenzó pronto a caminar tras el payaso en 2 patas, como si fuese su mascota, y a unos cuantos metros luego de avanzar, tomó posición de mamífero en su andar para perderse ambos en la oscuridad. Virgen Santísima, me persigné aterrado, pero dudando de lo que mis ojos habían presenciado. La puerta de al lado se abrió. Era mi vecino quien se asomaba preocupado, comentándole en pocas palabras que un tipo sospechoso merodeaba la casa. No quise hablarle de payasos paseando nahuales para no parecer un loco, y en unos minutos apareció con un enorme reflector a batería iluminando a varios metros nuestro perímetro, no divisando nada ni nadie para la tranquilidad. De seguro no volverá. De lo contrario solo me llama y le damos una buena paliza. Duerma tranquilo. Fueron sus palabras antes de reintegrarme a la cama, en donde mi esposa me esperaba en desvelo y con cara de preocupación por el incidente y mi actuar nocturno. Le conté que creí ver algo o alguien, una sombra observando hacia el cuarto de Laura, tapándose la boca del espanto y cogiendo el teléfono para llamar de inmediato a la policía. Algo inteligente que había no considerado, quizás consumido por el miedo. La tranquilicé indicándole que no había nadie en nuestro terreno, que quizás fue la sugestión de aquella pesadilla comentada por Laura, pero extrañamente sí había alguien en la calle paseando un perro, alguien vestido de payaso. Qué cosa más rara, comentó, junto con la idea de que se había arrancado del circo aquel quizá para pasear a los perros, en un horario donde no molestara a la gente. Le respondí que eso mismo había pensado, ocultando la parte escabrosa de aquel encuentro. Tardé en conciliar el sueño, pero esta vez las pesadillas llegaron a mí. O no sé si lo fueron tal, pues la realidad de lo experimentado casi me vuela la cabeza y me infarta del pavor. David, déjame entrar. Era la gutural voz que resonaba en mis oídos, como un extendido lamento mortuorio. Aquí viene lo más extraño de todo, pues tenía conciencia de cómo me enrollaba entre las sábanas inquieto, sin poder abrir los ojos, pero con aquella voz en mis oídos. De pronto descubría de dónde provenía. Era bajo la cama, y ya con ojos abiertos y lentamente asomé mi cabeza por un costado, topándome con el rostro horrendo de aquel payaso, poseedor de afilados dientes como de un vampiro, quien solo me sonrió y llevó su dedo índice a la boca en señal de guardar silencio. Desperté de golpe empapado en sudor y con mis pulsaciones al 100, con el pecho totalmente apretado y con falta de aire, encendiendo rápidamente la lámpara del buró. Sonia me miró asombrada, pero no era por mi estado de exaltación, sino porque llevaba la boca completamente pintada de rojo. Alguien había pintado una sonrisa de payaso en mi cara, de forma torpe, y con el labial de mi mujer que yacía encima del buró destapado y desgastado. Miré mis manos, y mis dedos estaban también pintados de labial. ¿Qué rayos está pasando, Dios mío?, dije a viva voz, mientras pasaba la parte externa de mi mano sobre mi boca para sacarme el rojo. Sonia no entendía absolutamente nada, y me miraba totalmente asustada, casi no reconociéndome por mi pérdida de cordura. Yo tampoco entendía nada. ¿Cómo diablos hice aquello de forma inconsciente e involuntaria? Como sufriendo de algún tipo de sonambulismo. Con un miedo insondable y sin decir palabra alguna fui rápidamente al baño, mirándome al espejo, aterrándome aún más. Abrí la llave y desesperadamente lavé mis manos y rostro mientras pensaba en cómo diablos hice aquello sin conciencia, totalmente confundido, buscando algo de racionalidad a todo esto. Lo cierto es que yo mismo lo había hecho.
que quizá aquel payaso se estaba metiendo en mi mente lentamente, obsesionándome en demasía desde aquel día que asistí a la función y lo vi. Pero de algo estaba plenamente seguro. Había algo completamente raro en aquel circo. Algo espeluznante se escondía en aquella carpa. Seres horrendos, salidos de nuestras peores pesadillas,